Vamos a recoger ahora algunas de las preguntas que han llegado desde el público. En concreto, bueno, pues 4 de ellas voy a intentar hacer un pequeño resumen y las abordamos, ¿no? De lo más general a lo más particular, se empieza hablando del compromiso que asumen vuestros partidos políticos con las personas más pobres y más excluidas de Vizcaya. Se habla de igualdad, se habla de derechos, pero muchas veces hay un coste político relacionado con reconocer determinados derechos a determinados grupos, y la pregunta que formula esta persona es, bueno, ¿hasta qué punto vuestro partido está dispuesto a asumir ese costo político? Relacionado con esto, relacionado con costos políticos de determinados reconocimientos de derecho, ¿cuál sería vuestra posición en torno al voto de las personas inmigrantes? ¿En qué condiciones debería producirse este? Empezaría Roberto en este caso. Bueno, coste político por defender derechos fundamentales, pues es evidente, ¿no? Yo creo que vivimos en una época en la que la solidaridad pues no está especialmente de moda. Yo todavía recuerdo, no hace mucho tiempo, cuando un anterior consejero de vivienda rifaba pisos y resulta que alguna persona inmigrante recibía un piso de aquellos, los comentarios eran, bueno, hay que ser negro para que te toque un piso, etc. Supuso un coste en votos importante, ¿no? Nosotros hemos asumido costes en la defensa de derechos y en la defensa de una política digna, abierta, de cara a las personas menos favorecidas, ¿no? En este sentido, en la pregunta concreta, nosotros consideramos que la persona, desde que es recibida, debe ser acogida y facilitado todo el trámite correspondiente a su reconocimiento como un ciudadano sujeto de derechos en pie de igualdad con respecto a los demás. Nuestro planteamiento es ese, es un planteamiento quizá ingenuo, quizá fuera no muy de moda, pero en cualquier caso es nuestra apuesta. Y no seremos entendidos en ocasiones por una parte sustancial de la población, pero sí por otra parte, ¿no? En cualquier caso, entiendo yo que el futuro pasa por revisar nuestros planteamientos éticos colectivos como ciudadanos y entender que estamos en un mundo en el que todos vamos a tener que colaborar en la construcción de un futuro a partir de nosotros mismos, no esperando que vengan instituciones de fuera a ayudarnos. No lo van a hacer, ni la Unión Europea ni otras. Recientemente ya en la Unión Europea se está planteando una directiva para suprimir las posibilidades, por ejemplo, de tratamientos alternativos, de herboristerías y demás. Todavía en la Unión Europea no creo que tengamos etiquetas de transgénicos, etc. Nosotros tendremos que hacerlo. Gracias, Roberto. Óscar. Bueno, se planteaban, a mi juicio, 2 cuestiones, ¿no? El compromiso con los más pobres y excluidos de Vizcaya, y el segundo era la cuestión de derecho al voto de las personas inmigrantes. Primero, la política social, nos hemos centrado en las primeras intervenciones en el colectivo de inmigrantes, que es un colectivo, lógicamente, que tiene que ser atendido y es una parte de nuestro eje programático electoral, pero no hay que olvidar que también hay bolsas de gente invisible en nuestra sociedad, como son los mayores, a la que también nosotros dirigimos una gran parte de nuestras propuestas y pilares programáticos. De hecho, llevamos una de las propuestas, que es el catering social para mayores en vivienda, es decir, que tengan derecho a, bueno, pues a una persona que les pueda llevar comida, etcétera. Esto fue aprobado en pleno ayuntamiento y a día de hoy no es una realidad, un poco en respuesta a lo que se planteaban antes. A veces hay consensos en los partidos políticos, pero luego cuesta un poco materializar todas estas cuestiones. También es el tema de la dependencia y la discapacidad, nos preocupa muchísimo. Creemos que tiene que haber adaptación de viviendas ocupadas para personas mayores y con discapacidad, por poner 2 de los ejemplos. En cuanto al tema del derecho al voto, creo que nos tenemos que circunscribir al marco legal actual, al constitucional. Es decir, y antes hablaba de potenciar esas relaciones bilaterales con los países de origen para que los ciudadanos tengan derecho a votar en este país y nuestros ciudadanos tengan derecho a votar en el país de origen. Porque si no, podría surgir enseguida la marca
el estigma de son elecciones legales, cualquiera puede votar, es decir, dentro de las elecciones en cualquier territorio español, cualquier persona, sea de Murcia o de Alicante, no puede empadronarse a 6 meses de unas elecciones en otro municipio porque nadie lo entendería. Nosotros entendemos que hay que potenciar esas relaciones. Gracias, Óscar. Óscar Seco. Me gustaría empezar muy brevemente por el final, porque es un supuesto casi de política ficción. El derecho al voto es el que es. La hipótesis de hacia dónde le gustaría a cada uno avanzar, mi programa electoral no lo dice, el programa electoral ni el partido. En todo caso puedo aventurar mi posición, y es que el modelo constitucional español está pensado en el año 78 para un país que es emigrante, para tratar aquí a los nacionales de otros países como están tratando a nuestros nacionales en otros países. Ese modelo está caducado. Es decir, aquí lo que hay que pensar es que la ciudadanía se construye generando derechos, concediendo derechos a los que viven y habitan con nosotros, y más allá de la nacionalidad a la que se adscriban. Ese es el primer postulado. Respecto a la posición respecto a las personas, a las políticas con respecto a las personas más pobres, creo que podemos correr el riesgo de erradicar la pobreza erradicando el discurso sobre la pobreza. Podemos hacer desaparecer, hacerlo invisible solamente con no mencionar aquello que más nos disgusta, ¿no? Yo creo que un programa electoral que hoy por hoy no hable de los 3 graves problemas que tiene nuestro país en materia de pobreza severa, que es en concreto personas sin techo, personas que están encarceladas y pobreza infantil, no está asumiendo la realidad. Yo creo que estas son las grandes apuestas que hay que hacer por colectivos específicos, y para acabar el tiempo sí diré que hay que hacer posible que eso que es el primer objetivo del milenio, que es erradicar la pobreza y la exclusión, lo hagamos efectivo en Euskadi, porque hay mucha gente que todavía pasa hambre. Gracias, Óscar. Floren. Sobre el voto inmigrante, yo creo que ya contesté en la primera tanda. Estamos totalmente a favor del voto inmigrante en las elecciones municipales y en todas las elecciones en general, porque estamos a favor de un derecho de ciudadanía por residencia, no por nacionalidad. Y además os voy a dar una anécdota para que veáis un poco, que eso no solamente pasa a los sin papeles, a la gente de tercera categoría, pero yo, por ejemplo, en 2007 fui a votar en las elecciones municipales y forales, cogí las 2 papeletas, como siempre, vamos, yo voy, soy ciudadano normal, corriente, pago mis impuestos, llego, doy las municipales, sin problema, soy europeo, tengo derecho a votar, y doy la segunda. Mira la mujer que estaba, mira mi DNI y dice: extranjero, no puede votar. Alto, fuerte, para que toda la gente lo entendiera. Este día entendí lo que es discriminación, entendí lo que es no tener derechos. Y esto que yo soy de segunda categoría. Hay gente con mucho menos derechos que yo, con mucho menos. Eso no es normal, pagamos impuestos. Somos ciudadanos activos en la democracia y no podemos votar. Por supuesto que tenemos que tener un derecho de voto por residencia, por supuesto. Luego tenemos que ver cuánta residencia, 6 meses, 1 año, se puede hablar. Pero aquí está el principio. En cuanto al coste político, pues yo creo que más bien tenemos que hablar un poco de la hoja de la extrema derecha que tenemos ahora mismo en la Unión Europea. Yo creo que no tomar decisiones valientes ahora mismo es cerrar los ojos ante este auge de la extrema derecha. Hace poco, hace 2 semanas, en Finlandia, los verdaderos finlandeses, 20% de los votos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar subir? ¿Vamos a tener unas decisiones que permitan construir otra sociedad? ¿Vamos a dejar que Sarkozy y Berlusconi vuelvan antes de Schengen, por ejemplo, y cierren las fronteras para que no entren los tunecinos? Pues yo no sé, tenemos que preguntar esas cosas básicas. Y aquí tenemos que tener una propuesta política valiente. Gracias, Floren. Sebas. Hablamos de coste político. Bueno, dado que nosotros tampoco tenemos mucho que perder, nuestra política puede ser más agresiva que la del resto, ¿vale? Entonces, bueno, podríamos estar llenándonos la boca de un montón de propuestas que parecen bastante evidentes, ¿no?
Bueno, en principio vamos a ser un poco más suaves. Habría que buscar, lo primero, igualdad de derechos y deberes de todas las personas con independencia de su origen cultural. ¿Vale? Ese es uno de los pilares fundamentales. Y ya que podemos tildar a los inmigrantes de inmigrantes, podemos tildar el tercer mundo como tercer mundo, es mejor tildar a las personas como personas. Partiendo de esa base, cualquiera que se siente al lado mío en el metro puede votar lo mismo que yo, ¿no? Votar y tener los mismos derechos. Derecho a trabajar, si tiene derecho a trabajar, obviamente, puede conseguir una vivienda. Si se le niega el derecho a trabajar, porque le estamos negando la vivienda, ¿no? Hay otras opciones, otras políticas que deberíamos hacer, pues como establecer planes de acción junto a los inmigrantes, contar con ellos y hacer las cosas junto con ellos, con su voz, ¿no? Quizás es lo que falta. Muchas veces hablamos entre nosotros y deberían estar también ellos dando su opinión. Deberíamos también actuar recíprocamente con los países que nos envían a sus ciudadanos. Primero preguntarnos por qué alguien se tiene que montar en un camión con 14 años y venir hacia aquí, cuando nadie en mi familia monta en un camión y se va a Alemania, ¿no? Quizá arreglando las cosas allí, quien venga lo haría por gusto propio o por amor a esta tierra, por cualquier otro motivo. Gracias, Sebas. Josu. Vale. Bueno, la verdad que tenemos inmigrantes que que llevan sus hijos e hijas a nuestros colegios. Están ahí ellos con nuestros hijos e hijas, o con los hijos e hijas, en este caso de mi hermana, porque yo no tengo, pero están con ellos, trabajan, pagan impuestos, pagan la seguridad social y mantienen el futuro de nuestras pensiones, que no nos olvidemos. Pero sin embargo, a pesar de ello, más de uno y una no puede votar, a pesar de estar pagando impuestos y a pesar de estar cotizando a la seguridad social, por ejemplo. Para unas cosas sí, pero para otras no. Y no solo que tienen derecho a voto, sino que es que encima tampoco pueden participar en iniciativas legislativas populares para cambiar. ¿Para qué es un voto? ¿Para qué es una iniciativa legislativa popular? Para pedir un cambio, una forma de hacer diferente. Pero esa gente que lleva 5 años, 6 años aquí trabajando, o 1 año, o 6 meses, no tiene la posibilidad legal de plantear cómo quiere ver o cómo quiere ser, o qué políticas quiere que le apliquen o le ayuden a aplicar. Es una realidad que está ahí y evidentemente yo comparto, como ha dicho Floren, el concepto de residencia, el concepto de ciudadanía como función de voto. Hombre, la defensa de la inmigración del Partido Popular, la verdad que me parece entrañable en estos momentos, realmente viendo un poco las prácticas políticas de los últimos años. ¿Qué coste político he dispuesto a dar el partido? Como partido no sé, como Josu Murguía sí. Años llevo trabajando y echando una mano en la medida que puedo en los ámbitos de la exclusión, de la cooperación, de esos ámbitos en los que más de uno y una me conoce. Y evidentemente un partido tiene muchas personas y es difícil convencer a todos y a todas dentro del partido para que hagan lo que tú quieres. Pero mientras tenga capacidad de estar en puestos de decisión, en puestos de optar y proponer medidas, evidentemente el coste político va a ser grande. Va a ser grande el coste político propio. Dejarse interpelar por parte de los movimientos sociales, escuchar y aplicar, aunque a veces no te lo creas o te cueste verlo, lo que los que trabajan con los de al pie de la calle, tienen sus problemas y los ven día a día, te dicen. Yo creo que ese es el coste que hay que seguir. Gracias, Josu. Josu Vegana. Bai, eskerrik asko. Bueno, en primer lugar, el coste político. Yo creo que mejorar la calidad de vida de todos los vizcaínos y vizcaínas, independientemente de dónde procedan, de su sexo, de su condición sexual, de su opción religiosa. Yo creo que ese objetivo, el de la nueva gobernanza, el de priorizar las personas por encima de todo y mejorar su calidad de vida en el ámbito más general, en sí, es un objetivo ético que defendemos y lo defendemos en todas las instituciones que hemos gobernado y que gobernamos. Coste político, sin duda. Coincido con lo que comentaba Josu en la última reflexión, sin duda que tiene. Pero yo creo que los políticos tenemos que ser valientes en ese aspecto y defender a capa y espada estas políticas integradoras en todos los ámbitos. Y en este caso es fácil, ¿no? En relación a las anteriores reflexiones, es fácil hablar de programas electorales, es fácil incluso plantear que no hay que hacer demagogia. En este caso nosotros tenemos la suerte o la desgracia, depende de quién lo mire, de plantear la realidad de lo que nosotros, en este caso como Partido Nacionalista Vasco, hacemos en la Diputación, en este caso lo que me toca a mí en Vizcaya y en otras instituciones. El camino se demuestra andando. Yo me puedo decir aquí 0,7 del PIB,
y mi institución lleva 8 años gobernando y la primera medida para recortar es cargarse el presupuesto de la cooperación y el desarrollo y cargarse el Ministerio de Igualdad. Es decir, es muy fácil plantearlo en programas electorales, pero el camino es hacia andando y demostrando verdaderamente el compromiso. En cuanto a los menos necesitados, o a los más necesitados, perdón, a las personas que están en claro riesgo de exclusión, pues es un reto clarísimo y creo que tiene que ser el que centre nuestra atención política, que es mantener, y en su caso mejorar, pero eso, mantener el nivel asistencial que tenemos en Vizcaya, el nivel asistencial y la cobertura para combatir la exclusión en todos los ámbitos. Pero eso es lo más importante, desde las mujeres maltratadas, desde cualquier persona, sea inmigrante o no, en cualquier ámbito de la vida, que no tiene una vivienda, que se queda sin trabajo, que tiene hijos a su cargo, madres solteras, etc. Mantener el nivel de asistencia social que tenemos en Vizcaya, que va a ser muy difícil. Gracias, Jesús. Eskerrik asko.